Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a una enseñanza que está dando el Padre Luis Toro en una misa, en una Eucaristía. Así que el día de hoy vamos a estar escuchando la palabra de Dios y vamos a estar escuchando esa pequeña enseñanza que el Padre Luis Toro nos va a regalar. Así que les invito a cada uno de ustedes a buscar su Biblia, a buscar cuaderno, a buscar lápiz, para anotar, para apuntar a aquellas palabras claves, a aquellas enseñanzas que el Padre Luis nos esté dando en este video, en esta enseñanza el día de hoy. No olvides suscribirte si no lo has hecho, darle like a este video y compartir a demás personas para que lleguen a escuchar, a aprender sobre la palabra de Dios. Sin más nada que decir, vamos a comenzar con el video. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Así sea. Amén. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio, la buena noticia, nos sorprende. Jesucristo le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a los dirigentes, a los más cercanos, diríamos, de Dios, les dice que las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de Dios. Eso es, como se dice en criollo, una cachetada a pata de oreja. ¿Cómo se le ocurre que las prostitutas, saben qué son las prostitutas, verdad? Y los prostitutos, saben qué son los prostitutos, verdad? Y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos? Eso es increíble. ¿Cómo se le ocurre al Señor insultar a los sumos sacerdotes, que son los hombres de Dios, a los ancianos, que son los dirigentes del pueblo, que supuestamente deberían estar más cerca de Dios, y le va a decir que las prostitutas y los publicanos están más cerca de ellos en el reino de los cielos? El mundo de hoy toma mal este evangelio, y por eso trataré de explicárselo de la mejor manera. El mundo de hoy dice: ve, Dios es tan misericordioso que usted puede ser la persona más mala, no importa lo que sea, y usted se va al cielo, sin tener que cambiar, sin tener que arrepentirse, sin tener que confesarse, sin tener que arreglar su vida, porque Jesús dijo
las prostitutas y los publicanos le van a ganar en el reino de los cielos. Entonces, de ellos ya es el reino de los cielos. Ese es el mensaje del mundo mal interpretando, con mala intención que se lee el Evangelio. Y por eso ustedes verán que mucha gente, incluso dentro de la iglesia, dice yo pertenezco a un grupo de apostolado, yo voy a misa, yo leo la palabra de Dios, en la misa paso a leer, soy lector, yo pertenezco a un grupo de apostolado, yo pertenezco a un grupo de canto, yo quiero ser padrino, yo quiero ser madrina, pero no me pida que me case. Yo no estoy casado, yo vivo en concubinato, pero yo quiero ser padrino así, yo quiero ser madrina así. Yo quiero leer así, yo quiero estar en la iglesia así. Yo vivo en adulterio, pero no me importa. Yo quiero seguir así. Porque las prostitutas y los publicanos le ganarán el reino de los cielos. O sea, Jesucristo metió a todo mundo al cielo. Yo soy hombre, pero me gustan los hombres, y yo estoy en la iglesia, y eso no hay ningún problema. Con tal y Él me ama y yo lo amo, y con tal no seamos fieles, no hay ningún problema. Porque eso no, la prostituta y los publicanos ganarán el reino de los cielos. Yo soy mujer y me gusta otra mujer, pues igualmente, no hay ningún problema. Jesús dijo que todos los publicanos, todos los pecadores, le ganarían el reino de los cielos. Pero eso es falso. Eso es distorsionar el Evangelio de Cristo. Pongan cuidado que San Mateo capítulo 21 versículo 32 lo explica. Vamos en la Biblia. Dice, ¿por qué los publicanos y las prostitutas nos pueden ganar en el reino de los cielos? Aquí hay una buena noticia para las prostitutas y para los publicanos. ¿Y qué es publicano? Todo aquel pecador, incluso que públicamente lo es y la gente lo sabe. Hay una buena noticia. Ahí está la buena noticia. Usted puede ser muy malo, pero puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Siguiendo en la maldad, siguiendo en el pecado, sin querer cambiar, sin querer arreglar su vida, sin querer confesarse, sino integrarse a la iglesia, ser padrino, ser madrina, sin cambiar de vida, estar en un grupo de apostolados sin cambiar de vida, ir a leer en la misa sin cambiar de vida. No. ¿Cómo entonces? Aquí es donde vamos a ver, para no interpretar mal las Sagradas Escrituras. El versículo 32 dice, escuchemos. Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces vean ustedes aquí este pequeño detalle. Dice, la prostituta y los publicanos le ganarán el reino de los cielos porque ellos creyeron en la palabra de Dios predicada por Juan. Entonces la Biblia nos dice que los publicanos y las prostitutas se van al reino de los cielos sin cambiar de vida. No, señor. Dice que se van al reino de los cielos, sí, siempre y cuando la persona quiera arrepentirse a la luz de la palabra. Aquella persona que escuche la palabra de Dios y se arrepienta. Por eso el versículo 29 dice, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Pero después, arrepentido. La palabra clave, pero después, arrepentido. La palabra clave es arrepentimiento. Entonces, miramos todo el contexto. Arrepentimiento. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no importa lo que usted haya pecado, que no importa el pecado cruel que haya cometido, que no importa que públicamente la gente lo haya señalado, la gente lo haya difamado, la gente lo haya calumniado, la gente lo haya marcado, lo haya tildado, no importa. Lo importante es que en un instante, y eso precisamente puede ser
en el que Dios me permite predicarle la palabra de Dios para reflexionar. En un instante usted escucha la palabra de Dios como las prostitutas y los publicanos del que habla el Evangelio y usted se arrepiente. ¿Y de qué se arrepiente? Pues ya le había dicho el Señor, vaya, el 28. ¿Cómo le había dicho el Señor? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Cuando uno comete un pecado, le dice a Dios, no te quiero, no quiero trabajar para ti, no te acepto, le doy la espalda, rechazo tu voluntad, no cumplo tu palabra. Pero luego escucha la palabra y dice, bárbaro, me equivoqué, me arrepiento. Y es entonces cuando dice arrepentido fue. O sea, ¿qué significa fue? Cumplió la palabra, obedeció a la palabra. Hoy la buena noticia es para todos los pecadores. No me importa la clase de pecado que tengas. Eso no me importa. Me importa es, ¿estás dispuesto a cambiar de vida? Eso es lo que importa. ¿Estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a dejarse guiar por ella? Eso es lo que importa. El primero dice, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Al escuchar la palabra de Juan, las prostitutas y los publicanos obedecieron a la palabra de Dios y cambiaron de vida. Entonces se gana el reino de los cielos. Lo traduzco al castellano. Usted puede mirar qué clase de pecado, cuáles son los pecados comunes en nosotros. Bueno, que yo soy una persona grosera, digo muchas malas palabras. Perfecto, partamos de ahí. Ahí te encuentras en este momento, eres un grosero. Perfecto. Pues Dios tendrá que tener misericordia de mí e ir y llevarme al cielo. Ya va un momentico. Si antes usted no se arrepiente de ser una persona grosera, de decir malas palabras a su esposo o a sus hijos. Si usted antes no se arrepiente, sabiendo que Jesús dice que no debemos decir malas palabras y que por las malas palabras vamos a ser juzgados, de Mateo 12:36 en adelante, que por las malas palabras vamos a ser juzgados. Entonces, si usted no cree en la palabra y no se arrepiente, no está alcanzando la salvación que Dios te ofrece y me ofrece. Dios no te obliga, Dios no me obliga. Pero ¿qué hace Dios? Te dice, eso es malo. Pero yo no digo malas palabras. Perfecto, usted no dice malas palabras. Pero puede ser que usted es una persona iracunda, un foforito, que le dicen algo y ya se enciende. Y no sabe que eso es pecado, ese pecado de la ira. Pues yo no sabía que eso era pecado. Perfecto, ahí se encontró y hoy el Señor le encuentra en ese punto y le dice, ahora ven a trabajar a mi viña, deja la ira. Entonces a algo vino hoy a esta misa, a escuchar la palabra de Dios. Entonces usted dice, oye, yo quiero ir al cielo. Pues perfecto, no me importa, yo nací iracundo, toda la vida fui iracundo, pensé que todo el tiempo iba a ser así, que yo no tenía la culpa, pero yo voy a cambiar. Y usted se propone a cambiar, y usted le ofrece a Dios eso, y escucha la palabra de Dios y dice, no puedo ser iracundo, tengo que dominar la ira, respiro profundo y le pido a Dios paciencia y comienzo a cambiar, usted se gana el reino de los cielos. Pero puede ser que usted no sea grosero, ni tampoco sea iracundo, usted es la persona más paciente, la persona que no ha dicho grosería, pero puede ser que usted tiene la lengua más larga que una jirafa y habla mal de todo mundo. Pues eso es matar la fama, cuando una persona es chismosa o le gusta hablar de los demás. Entonces eso es un pecado que lleva a la condenación. Están matando a los demás. Pero eso es algo normal. No es normal. Normal es cuando Dios lo norma, es una norma, cuando Dios lo manda y usted cumple. Eso no lo manda Dios. Y Dios dice que no debemos hacerlo. Porque mira la basurita que tiene su hermano en el ojo y no mira la viga que hay en el suyo. Hipócrita, saca primero la viga que hay en el suyo.
No podemos estar hablando mal de los demás. Entonces, cuando yo me encuentro con la palabra de Dios y dice, no tengo que estar hablando mal de los demás, entonces yo soy este es mi pecado, aquí estoy yo. Ahora Dios me dice, ven a trabajar a mi viña, o sea, cambia de vida. Escuchamos la palabra de Dios y dice, pues hasta hoy yo sigo en esto. Si yo hablaba mal de los demás, ahora cuando yo me dé cuenta que estoy hablando mal de una persona, cambio. Comienzo a hablar bien de esa persona. Listo. Pero usted ni habla mal de los demás, ni es grosero, usted simplemente, usted vive en concubinato, pero usted vive bien, usted no tiene ningún problema, usted no pelea con su esposa o con su esposo, pero vive en concubinato, pero usted se escucha la palabra de Dios que dice que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a la mujer, los dos serán uno solo, y que lo que Dios ha unido, y a usted no lo ha unido Dios, a usted lo ha unido en concubinato, el deseo sexual, pero no lo ha unido el ministro de Dios. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces usted no ha querido para que Dios lo una. Usted se ha unido simplemente en la parte sexual por el deseo sexual. Y usted dice, caramba, no soy iracundo, no digo malas palabras, no hablo mal de nadie. Pero mi problema es que vivo en concubinato. Y esto no le agrada a Dios. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos, mi pecado es como el de la prostituta, como el publicano. Soy un publicano, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que yo vivo en concubinato. Sabe que yo tengo pareja, que tengo sexo con esa pareja, que tengo hijos con esa pareja y que no soy casado. Eso es un publicano. ¿Y por qué no cambio de vida? Porque no he escuchado la palabra de Dios. El día en que usted escuche la palabra de Dios, que puede ser hoy, entonces usted podrá ganarle incluso al cura, al obispo, podrá ganarle a otra persona de entrar al reino de los cielos. Porque si el cura no se arrepiente, porque si el obispo no se arrepiente de sus pecados, que puede ser distinto al de ustedes, tampoco entrará en el reino de los cielos. Hoy el Señor nos dice la buena noticia. No importa el pecado que sea, pero cambia. Déjate iluminar. Puede ser que su pecado sea el odio. ¿Usted tiene alguna persona que usted no le hable? ¿Cuál es su pecado? ¿Y por qué no le habla? Es que me hizo daño. ¿Y qué dice Dios? Perdona y serás perdonado. Con ese odio que tiene que no le habla a una persona, eres como un publicano, no una prostituta, eres como un publicano. Para poder salvarse, tiene que escuchar la palabra de Dios que dice, perdona y serás perdonado. Y en ese mismo instante que usted escuche la palabra de Dios y tome la decisión, eso se llama trabajar. Tomar la decisión significa trabaje en mi viña. Tome la decisión, comienza a trabajar para hablarle a esa persona, para no odiar a esa persona. En ese mismo instante, usted se está ganando el reino de los cielos. Como el ladrón aquel de la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero mientras que usted se mantenga en el odio y diga es que esa persona lo que me hizo no tiene perdón y me voy al infierno si quiere con ese pecado, pero yo a esa sinvergüenza no le hablo porque lo que me hizo no tiene perdón, entonces les aseguro que las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos, que ya puede ir usted a misa las veces que sea, ya puede usted llenar las bancas las veces que sea, ya puede usted hacer lo que quiera y decir yo soy católico, apostólico, Chuchito yo te amo, tú sabes que yo te amo, pana, tú eres mi pana, a mí qué me importa. Las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. Eres un hipócrita, eres del otro grupo del que dice, sí señor, voy. Pero no va. ¿Y por qué no va? Porque no trabaja. ¿Y por qué no trabaja? Porque no ha comenzado a perdonar a esos. Porque no ha comenzado a dejar la grosería. Porque no ha comenzado a dejar la ira. Porque no ha comenzado a dejar cualquier pecado. La envidia, la pereza, la gula, cualquier pecado. O la prostitución. Porque cuando Jesús pone las prostitutas, significa que es un camino fácil para las mujeres prostituirse. El sexo desordenado, o también para el hombre, porque existe el tigre y existe la tigra, existe el perro y existe la perra, existe la prostituta y existe el prostituto. Los prostitutos son los hombres que se entregan al sexo desordenado, y la prostituta es igual. Y dice Jesús que eso es un pecado, aunque el mundo diga, no, eso no es pecado.
dice que las prostitutas a veces son así porque no han escuchado. Pero que esas prostitutas pueden ser santas y esos prostitutos, el día es que escuchen la palabra de Dios y cambien. Y en eso está el hombre que le gusta a los hombres o la mujer que le gusta a las mujeres. El día en que escuche que eso es malo y crea en Dios y comience a trabajar para apartarse de esa persona y comience a trabajar para dominar ese pecado, entonces en ese instante la palabra de Jesús al buen ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces el evangelio de hoy se hace realidad. Usted que tenía ese problema, ese pecado tan grande, pero comenzó a trabajar por dejarlo, comenzó a apartarse de esa persona, comenzó a creer en la palabra de Dios, usted se ganará el reino de los cielos si eso es lo que desea. Pero si no comienza a trabajar, pero dice: sí, Señor, va a misa, lee la palabra, pertenece a un grupo juvenil, pertenece a un grupo de Maús, un grupo, a mí que me importa, pero no quiere cambiar de vida, usted se perderá el reino de los cielos. Es de aquel que finge y dice de palabra: sí, Señor, pero no va. Sí, Señor, y está metido en la iglesia haciendo creer que sí, pero no tiene una conversión personal. Y si eso vale para ustedes, vale mucho más para el sacerdote y para el obispo, que precisamente la palabra de Dios lo puso a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La buena noticia es que todos podemos ir al cielo. ¿Y por qué pone el ejemplo de la prostituta y los publicanos? O sea, el peor de los pecadores, pónganme el peor de los pecadores, ese puede ir al cielo. Sí, y solo si escucha la palabra y la pone en práctica, teniendo una conversión. Pero puede ser que el problema suyo no sea ni la grosería, ni la ira, ni que vive en concubinato porque usted ya se casó, o no vive en adulterio, o usted es un hombre y le gustan las mujeres, no le gustan los machos. Usted es mujer, le gustan los hombres, no le gustan las mujeres. Usted no tiene ese problema, pero el problema suyo puede ser el alcohol, que se emborracha. ¿Y qué le dice Dios hoy? A ver, Petronilo, Pánfilo, comienza a trabajar. Ven a trabajar a mi viña. O sea, comienza a creer en mi palabra y a saber que es un pecado mortal embriagarse. Y usted comienza a trabajar para no embriagarse. ¿Cómo? Evitando las malas juntas. Porque el que con lobo anda, aullar aprende. ¿Cómo? Pues aprendiendo a estar en casa y obedecerle a la mujer que le dice: mi amor, no salga por allá. Pues no salga. ¿Cómo? Pues agarre la platica, en vez de usted tenerla para gastarla, se la da a la mujer para que la administre en otras cosas. Aprende a apartarse de la ocasión. Y entonces, el reino de los cielos, el día en que mueras, te pertenece, es tuyo, porque escuchaste la palabra de Dios. ¿Cuál es tu pecado? Hoy la invitación es saber cuál es tu pecado. Segundo, trabajar para dominar ese pecado, escuchando con atención la palabra de Dios. Por eso ustedes verán que dice la Biblia ya en Mateo capítulo 7, versículo 21, nos da exactamente una aclaratoria de lo que dice aquí. Los publicanos y las prostitutas le ganarán el reino de los cielos, porque ellos sí escucharon la predicación de Juan. Escuche, 7:21. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí Jesús está diciendo: ¿cuántos católicos van a misa y me dicen Señor, Señor? Pensando que así van a ir al reino de los cielos. No, así no van a ir al reino de los cielos. Sino más bien, ¿cuándo? Sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ah, ya. Que no podemos tapar la conciencia, dormir la conciencia diciendo yo voy a misa.
yo rezo el rosario 7 veces al día, pero no hace lo que Dios manda. No escucha la palabra de Dios y no tiene una sincera conversión. Apague y vamos, perdió el tiempo. Apague y vamos, perdió el tiempo. La explicación más todavía la da en el versículo 24. Escuchemos. Cualquiera, pues, que me oye Que escucha la palabra de Dios estas palabras y las hace, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. el que escucha la palabra de Dios es un hombre prudente, edifica su casa sobre roca, significa, sabe para dónde va, está construyendo una mansión eterna en el cielo. El reino de los cielos le pertenece. No nos dejemos engañar, no nos equivoquemos. El Salmo 1, Busquemos. capítulo 1, versículo 1, el salmista nos explica dos hombres igual. Jesús pone uno que dice, sí Señor, yo voy. No voy, pero después va, se arrepiente. El otro que dice, sí Señor, yo voy, pero no va. Y el Señor dice, ese perdió el tiempo. Pero el Salmo 1 pone dos hombres también, dos personas igual. El uno, el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, que cumple sus mandatos. Y el otro, el impío que no cumple el mandato de Dios. No tiene piedad. Impío, le falta la piedad, la escucha con respeto de la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra. Escuche. Escuchemos. 1:1. 1:1 en adelante. Bienaventurado el varón, Dichoso. Bienaventurado porque se ganará el reino de los cielos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aquel que no escucha los consejos malos del mundo. No escucha al mundo, pero escucha a Dios. No escucha la palabra de los malos consejeros, pero escucha la palabra de Dios. Dichoso ese hombre. La pregunta es, ¿a quién escuchas? ¿A los que te dan consejo y dicen no te cases? ¿A los que te dan consejo y dicen sepárate de tu esposa, ¿por qué la aguantas? Ya no pare de sufrir, separe y busque de otra. A los que te dan malos consejos y te dicen vaya y mate a ese niño en la barriga. A los que te dan malos consejos y te dicen vamos a fumar droga, vamos a tomar licor. ¿A quién escuchas? ¿A quién te escuchas? Dichoso el hombre que no escucha los consejos de esos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni agarra ese mismo camino. Como todos van por ahí, pues yo también lo hago. ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. Aquí está, dice Jehová porque la Biblia es Reina Valera. Sino que en la ley, en la palabra de Dios, como la prostituta que cambió de vida, como el publicano que cambió de vida, sino en la palabra de Dios, en la ley del Señor, está su delicia. su delicia está en la palabra de Dios. Aquí está la clave. Me deleito en la palabra de Dios para cumplirla. La escucho con piedad para deleitarme en ella. Y en su ley medita día y de noche. Aquí está. Agarra la palabra de Dios, la medita día Y noche. y noche. ¿Y qué significa la medita día y noche? Que usted, tanto en el día como en la noche, lo que va a hacer, debe preguntarse, ¿esto lo haría el Señor? ¿Esto le agrada al Señor? Es meditar la palabra de Dios día y noche. Cuando tenemos como meta ganarnos el reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué quieres hoy? ¿Quieres ir al cielo? La oferta está,
No hay mayor oferta que esa, el reino de los cielos. No tiene excusa, es que soy muy pecador. El peor de los pecadores se lo puede ganar. No tiene que recorrer el mundo caminando de rodillas, no, solamente debe escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Listo. Solo debe meditar la palabra de Dios día y noche para ponerla en práctica. Listo. Solamente debe taparse los oídos al mundo, a los malos consejeros. Listo. Sino que medita la ley del Señor día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Va por buen camino, se hace próspero aquí y en la otra vida. No así los malos. No así los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los que deciden escuchar la voz de las malas amistades. Los que deciden escuchar la voz y obedecer a lo que diga el mundo, a las leyes de los hombres, a las ideologías de los hombres. Hoy tenemos un gran problema en el mundo. Las ideologías. Ideología significa de ideas, viene de ideas de los hombres, pero no mandato de Dios. Las ideologías de los hombres que llevan al mundo a un nuevo orden mundial. ¿Y qué significa nuevo orden mundial? Que ya no es acatar la orden de Dios. Lo que es normal, normado, de norma, porque Dios dio la norma y la ley. Sino que ahora el nuevo orden mundial, ya las normas de Dios la tiran a la basura y ahora la gente está mirando cuál es el nuevo orden, cuáles son las nuevas leyes, las nuevas ideologías, lo que el mundo diga, la moda. Lo que el mundo diga, me adapto. Si el mundo dice que ya no es malo matar, yo puedo matar. Si el mundo dice que los políticos pueden ser ladrones, pues yo soy político y ladrón y me adapto a lo que diga el mundo. Y ustedes se dan cuenta que hoy día, en el mundo en que vivimos, al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Eso se llama nuevo orden mundial. Y eso es captado por las ideologías. Y las ideologías están gobernando el mundo. Si no, vean ustedes cómo Venezuela está siendo gobernada por ideología. Hasta ustedes mismos, muy católicos, muy creyentes, y muchos de ustedes se dejaron envolver en la ideología. Y cuando un sacerdote le explica lo malo que es dejarse llevar por la ideología, y dice, es que un cura no se debe meter en políticas. Eso significa que ya dejó de pensar según los mandatos de Dios y se dejó llevar por los malos pensamientos del mundo, por las ideologías. Y por eso vemos católicos que incluso que han abandonado la iglesia por la política, por la ideología, no por la palabra de Dios, porque perdieron el norte, perdieron el horizonte, perdieron la meta a la cual caminaban y los agarró la ideología. Y pueden estar comiendo basura, pero defienden la ideología. ¿O no? Díganme que es mentira. Incluso puede hacer que haya alguno de ustedes aquí que se moleste por lo que le acabo de decir. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la ideología. Aquí también. A pesar de que sabe que le estoy predicando la palabra de Dios, pero la ideología se la metieron hasta los tuétanos. Y ese es el pecado del mundo de hoy, la ideología política, la ideología de género, la ideología de no sé qué, puras ideas que no tienen sustento y que están destruyendo a la humanidad. Y que la están dando como si fuera algo valioso y grandioso. El proyecto de Venezuela, la ideología comunista y socialista de Venezuela, la quieren propagar a nivel mundial para que el mundo sea feliz como los venezolanos, sean exitosos y tengan un gran trabajo y tengan una buena economía y un bienestar como los venezolanos. Pura ideología.
¿Y por qué no escuchar la palabra de Dios? ¿Y por qué no oír a un sacerdote cuando le explica la palabra de Dios? ¿Y por qué sentir más bien rabia hacia un sacerdote cuando le explica la palabra de Dios? Ah, porque me hiere la ideología. Hoy la Biblia dice que el hombre dichoso no es el que escucha el consejo de los malvados, las ideologías del mundo, sino el que escucha la palabra de Dios y la medita día y noche. Será como árbol frondoso a la orilla del río, dará fruto a su tiempo y sus hojas serán siempre verdes. Pero no así los malvados, no así los malvados, repítelo. No así los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento. Como la paja, el monte seco, que arrebata el viento, como las hojas secas que arrebata el viento. ¿Eso es lo que queremos ser? Eso es perder el reino de los cielos. No así los impíos, no así los malvados. ¿Serán como paja que arrebata el viento? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Se perderán el reino de los cielos. Dios no es malo, Dios es bueno. Y Dios nos pone los dos caminos y nos pone a elegir. La invitación, sin ponernos un revólver en el pecho, es a escoger el reino de los cielos. Es a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Es a caminar por los senderos del reino. Entonces, aunque sea una prostituta, aunque sea un publicano, puedo llegar primero al reino de los cielos que cualquier otra persona. Pero si no cambio de vida, entonces ese sí es un gran problema. Pero volvemos entonces a Mateo capítulo 21, versículo 32. Porque esa conversión de las prostitutas y los publicanos no es como la que el mundo de hoy propone. Porque no es decirle a Juan: ¿a usted qué le importa, Juan? ¿Por qué se mete en mi vida? Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana y voy directo para el cielo. No. Tampoco San Juan Bautista dijo: pues no le voy a predicar a las prostitutas para que no se molesten. Pues no le voy a predicar a los publicanos porque me van a mentar la madre. Mejor me quedo callado y no les predico nada. No, Juan Bautista, a sabiendas que eran publicanos y prostitutas, no guardó silencio como muchos sacerdotes y como muchos obispos pretenden ahora guardar silencio y no decirle al mundo que está viviendo en pecado y que tienen que convertirse por miedo a que la gente se ofenda, para que no le digan intolerantes, para que no le digan faltos de caridad, para que no le mienten la madre, para que no lo metan preso, para que no le quiten la vida. Juan no le importó. Juan dice en la Biblia que les predicó y ellos, los pecadores, en vez de enfurecerse con Juan, se convirtieron y le creyeron. Pero Juan no cayó. Juan predicó: iglesia de Cristo, seminaristas, diáconos, sacerdotes, obispos. No pueden las prostitutas y no pueden los publicanos agarrarse en el reino de los cielos teniendo una conversión si no hay quien les predique la palabra de Dios, quien los motive y quien los anime a salir del pecado, a trabajar para abandonar el pecado y ganarse el reino de los cielos. Ese trabajo nos toca de modo especial a los sacerdotes. Y ese trabajo también le toca a los laicos que predican. Y no podemos callar. Y el mundo de hoy nos quiere callar. Cierto. Nos quiere callar el mundo de hoy. Incluso hay gente que no está de acuerdo y dice: hay que dejar que cada persona haga lo que le dé la gana y no se puede meter en la vida de esa persona porque eso es juzgar y condenar, y no hay que juzgar y condenar a nadie. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Juzgar y condenar a una persona es nombrarme yo juez y decir: estás en el infierno ya, no tienes salvación. Pero predicarle la palabra de Dios, evangelizar, es otra cosa. Evangelizar es decirle: esto es pecado. Por ejemplo, hoy día
no se puede hablar del pecado de hombre con hombre, mujer con mujer. Porque eso es condenar, eso es señalar, eso es ser intolerante. No, eso es evangelizar, para que un día se den cuenta que están viviendo en ese pecado y Se cambien. arrepientan y cambian. Miren que Juan logró la conversión de los pecadores porque les predicaba. Y ellos creyeron en la predicación de Juan. Otros, aunque estén en la iglesia, aunque vayan a misa y escuchen la homilía del sacerdote y la palabra de Dios todos los días, que le dice cambie de vida, cambie de vida, cambie de vida, y dicen, nah, mejor no voy a misa con ese cura. Ese cura todo el tiempo me dice que tengo que cambiar de vida, a mí que no se meta en mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Eso es un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Ese se perderá el reino de los cielos, aunque vaya a misa, aunque diga que es católico, que es creyente, aunque diga yo amo a Diosito y yo con Diosito yo soy íntimo amigo de Diosito, yo tengo agarrado a Dios por la chiva. A Petronila le patina el coco, le patina el coco. El diablo lo tiene engañado, cegado totalmente. Escuche cómo dice el 32. Porque vino a vosotros Juan. Porque vino a vosotros Juan. Ahora, ¿cómo vino Juan? Diciéndole, vivan así, que Dios tendrá misericordia de ustedes. No cambien de vida. Ustedes ya tan santicos, ya han ido al reino de los cielos así, sin cambiar, no. Vino a ustedes Juan. En camino de justicia. En camino de justicia significa dos cosas. Primero, mostrando con su vida cuál era el camino. ¿Por qué de justicia? Porque hacía lo que Dios mandaba. Y segundo, en camino de justicia, porque cumplía el mandato de Dios de predicar la palabra de Dios. Y eso es justicia, hacer lo que Dios manda. Y no le creísteis. Y no le creyeron. No le creyeron. Entonces el problema de aquel que se condena es porque no quiere que se metan en su vida. Es porque no quiere que le prediquen la palabra de Dios. Es porque no quiere que le metan el dedo en la llaga. Es porque no quieren creer y prefieren más bien no ir a misa con ese cura. Me cae gordo, me cae pesado. Es más, siento que cuando voy a misa todas me la tira a mí. Usted tiene un corazón duro como piedra. Y las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Le creyeron. ¿Y qué significa le creyeron? No se quedaron diciendo no se meta en mi vida. Yo hago con mi vida lo que a mí me gana. A mí me dé la gana, este cuerpito es mío, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Si yo lo quiero vender, soy una prostituta, a usted qué le importa, deja de meterse en mi vida. No, sino que al contrario, dijeron, oh caramba, vamos a escucharle y vamos a creer. Le creyeron. Juan les predicó y ellas creyeron. Los publicanos lo escucharon, no le dijeron a Juan no se meta en mi vida, sino que lo escucharon y le creyeron. Y vosotros, pero ustedes, y eso se refiere a los que vamos a misa y nos hacemos los locos o somos toreros. Ole, eso no es conmigo, eso es con él. Ole, nos convertimos en toreros, es con ella. Nos convertimos en toreros. Lástima que no vino doña Pánfila. Uy, eso sí le hubiese caído bien. Uy, eso sí le cae bien a mi vecino que vino. No, tonto, es contigo. Es contigo. Conmigo, con todos. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. No se arrepintieron. No se arrepintieron. ¿Y qué significa no se arrepintieron? No quisieron aceptar que eso era pecado. ¿Qué significa no se arrepintieron? No quisieron aceptar que lo estaban haciendo mal, a pesar de que hubo alguien que les dijo con toda claridad, con capítulos y versículos, y le predicó la palabra de Dios, y en vez de aceptarlo y creerlo, no se arrepintieron ni le creyeron. Díganme, ¿no es exactamente lo que pasa en la iglesia? Sí.
Que la iglesia trata de explicarle a la gente qué es pecado y qué no es pecado, y la gente en vez de aceptarlo se molesta. Lo ignoran. Y la gente dice que el cura debería hablar nomás del amor de Dios, pero no debería decir que es pecado, porque eso es señalar al pecador, eso es juzgar y eso es condenar. Se molesta. Dios mío santo, cómo el diablo nos engaña. Cómo el diablo quiere que perdamos el cielo. Pero hoy Dios, que nos ama, dice lo que dice Mateo 9, allá versículo 13. Mateo 9, versículo 13. 9, 13. Y si no es el 13 es el 12, ¿qué dice el 12? ¿Qué dice el 12? Al oír esto Jesús les dijo, ¿Ah? los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿El 13? Id pues. Ajá, escuchen el 13. Escuchen el 13. Escuchemos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino a llamar a los pecadores? Vengan todos los pecadores, vénganse a la iglesia, que cuando vengan a la iglesia se van con tu ropa y zapatos al cielo. No. ¿Llamó a los pecadores? Sí los llamó. Vengan pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí el Jesucristo llama a los pecadores. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Vine a llamar a los pecadores. ¿A qué? que se arrepienta. Al arrepentimiento. ¿Y cuál es la desgracia hoy en el mundo? Que los pecadores dicen, Cristo me llama. Yo me voy a la iglesia y que me abran las puertas de la iglesia y que nadie me cierre las puertas de la iglesia. Yo vivo como me dé la gana y que nadie me diga cómo tengo que vivir. Yo ya estoy grande y hago con mi vida lo que me da la gana y ya Dios me va a llevar al cielo porque Jesús vino por los pecadores. Sí, Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento. Eso que usted no ha comenzado a trabajar, eso que usted todavía no ha comenzado a hacer, eso que todavía no ha tomado en cuenta, eso que le entra por aquí y le sale por aquí, porque está viviendo muy bien en el pecado, muy cómodo, muy instalado y prefiere hacerse el sordo. ¿O no? Y por eso San Lucas capítulo 15, versículo 7, en San Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesús dice algo muy fantástico, que si usted y yo entramos en el arrepentimiento, dejándonos evangelizar, agradeciéndole a Dios por ese Juan que nos dice qué es pecado, no molestándome, no poniéndome bravo, no haciéndome el sordo, no poniendo un corazón duro como piedra, sino buscando el arrepentimiento, dice el Señor, se logró el objetivo. Hay una alegría en el cielo más grande que todas las alegrías. La que Dios quiere, ¿cuál? Que un pecador se convierta. Escúchenlo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y qué significa 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? Que de cada 100 personas, 99 personas en la iglesia, dice, ese no es conmigo. Yo no tengo, gracias a Dios, yo pecado no tengo. Gracias a Dios yo no tengo nada que cambiar, yo soy una persona muy buena. Yo no tengo nada que cambiar. Se hace el sordo. O que el cura no se meta en mi vida. 99, dice Jesús, que les entra por aquí y les sale por aquí. 99 que no quieren convertirse. Por esos no hay alegría en el cielo. Las prostitutas y los publicanos le ganarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que causa tanta alegría en el cielo? Que un pecador se arrepienta.
se convierta. ¿Otra vez? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por un pecador, pecadores, hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. No le quite ese pedacito, que se arrepiente. Alégrase porque eres pecador. Y este mensaje es para ti. Alégrate. Pero tienes que comenzar a trabajar. Ven a trabajar a mi viña. ¿Cuál es el trabajo? Arrepentirse. Comenzar a cambiar de vida. Y habrá más alegría en el cielo por ti que por 99 hipócritas fariseos que vayan a la iglesia y que no quieran cambiar. Y que siguen viviendo en el pecado y que dice aquí voy bien y yo vivo así porque yo soy muy macho o porque yo soy muy simpática o porque yo soy hija de don Julano o porque yo tengo plata o porque yo soy amiga de Chuchito o porque yo le lavo las sotanas al cura. A mí qué me importa. Jesús es claro. ¿Quiere que haya alegría en el cielo? Por ti lo habrá. Jesús es claro. No te amargues la vida porque eres pecador. Eso es condición número uno para ser salvado. Jesús no vino por los justos. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y que seas pecador, buena noticia. Buena noticia. Cristo vino por ti. Pero siempre y cuando escuche la palabra de Dios y comience a trabajar en su viña para ganarse el reino de los cielos a través de una sincera conversión. Todos, comenzando por mí. Hagámoslo. Si así lo hacemos, entre 100 años, que ya no estaremos aquí. Ustedes entre 100 años no van a estar aquí. Estará a lo mejor la iglesia de la Arenosa y estarán sentados ahí los nietos o bisnietos suyos. O no, pero usted ya no estará ahí. Ni yo tampoco. Ya estaremos en la otra vida. Y si usted y yo hoy oímos la palabra de Dios y no cerramos el corazón y no ponemos el corazón como piedra y tomamos la decisión de cambiar, ojo, entonces ahí habrá alegría en el cielo. Termino con un cuento. Dos muchachos iban de la Arenosa a la Florida en una moto. Iban de la Arenosa a la Florida. Por el camino venía el toyotero a toda mecha. En una curva se estrellaron. Tuvieron la dicha de que no se dieron muy de frente, sino un toquecito, y se fueron dando vueltas. No se partieron la pierna, pero se rasparon, eso sí, quedó hueco en la pierna del uno y hueca la pierna del otro. Lo más fácil, como no hubo fractura, lo llevaron al doctor allá en la Florida. Y llega el doctor, que pase el primero. ¿Y usted qué le pasó? No, doctor, que mire que veníamos y con el toyotero nos encontramos y miren, me caí, mire la pierna. ¡Nah, guara, muchacho! ¡Qué bárbaro! Agarró, búsqueme alcohol rápido, búsqueme para limpiarle eso, mire cómo tiene esos sucios, mugre, y comenzó a limpiarle con alcohol y pegaba unos berríos. ¡Ah! Y toda la Florida lo escuchaba, y el muchacho compañero que andaba con él también lo escuchaba. Y después que lo limpió, que pegó unos berríos, ya casi se desmayaba de tanto dolor, agarró y le echó todo lo que tenía que echarle para que se sanara. Y pasa el segundo. Sacó ese y pasa el segundo. Y el segundo escuchó los gritos del primero y dijo, no. Y le dice el doctor, ¿y a usted qué le pasó? Escondió la pierna mala y puso la buena. Dijo, pues a mí nada me pasó, doctor. Tranquilo, no, pues no, puede irte. Cuando salió le dice el otro, ¿y a usted no le dolió? Dijo, no, a mí no me dolió. Uy, pero a mí me dolió mucho. Usted es muy cobarde, usted es muy flojo, no. A los 15 días le quitaron la pierna a uno. ¿Adivine a cuál?
al que no dejó que le metieran el dedo en la llaga. Ese eres tú, sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que no quiere que le metan el dedo en la llaga, que dice, no, yo no tengo pecado, mire, la pierna mía está limpiecitica, como un niño recién nacido. A mí más bien deberían hacerme un nicho y ponérmela allá en el altar. Sinvergüenza, mañana perderás no una pierna, sino el alma. Y aquel que es capaz de aceptar su pecado, habrá más alegría en el cielo por un pecador que deja que le metan el dedo en la llaga, que se arrepiente, que comienza a trabajar para sanar la herida. Por ese habrá más alegría en el cielo que por 99 hipócritas que no sean capaces de aceptar su miseria, su pecado y no quieran cambiar de vida. Abba Dios, gracias porque tu palabra es clara. Es una lámpara para nuestros pasos. Es una luz en el sendero. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Ayúdanos a comenzar a trabajar por el reino de los cielos para alcanzar la salvación, la vida eterna, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestro pecado. Gracias porque nos ama. Eres misericordioso, nos ama así como somos y nos invita a cambiar de vida, a convertirnos a la luz de tu palabra. Que no seamos sordos a tu voz. Te pedimos por aquellos, Señor, que no quieren creer en tu palabra y que más bien creen en la ideología de los hombres, en la moda, en el nuevo orden mundial, creen en las palabras de los malvados y siguen sus caminos como si nunca se fueran a morir. Te pedimos por ellos para que un día se arrepientan también. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hemos compartido, hemos escuchado bonita enseñanza del Padre Luis Toro. Hoy hemos aprendido que cualquier persona puede entrar al cielo, pero para llegar al cielo, para entrar al cielo, debemos nosotros hacer algo aquí en la tierra. Y esa es la palabra clave que yo les decía al principio, que buscaran un cuaderno, un lápiz, para anotar algunas palabras claves que nos pueden servir a nosotros para mejorar, para poder entrar al cielo. Y es que debemos arrepentirnos de esos pecados que hemos cometido aquí en la tierra. Cualquier persona puede entrar al cielo, pero para poder entrar al cielo debe creer en la palabra de Dios y arrepentirse. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el que compartíamos hoy junto con el Padre Luis, nos ponía de ejemplo Jesús a las prostitutas y a los publicanos. Y Jesús les decía, yo les aseguro que quizás los publicanos y las prostitutas se salvarán más que ustedes, porque ellos, estando con Jesús, escuchando a Juan el Bautista, no creyeron en la palabra de Dios. Y estos pecadores, las prostitutas y los publicanos, creyeron, escucharon a Juan el Bautista y creyeron en la palabra de Dios. Y a eso a veces con nosotros pasa, que nosotros podemos ser las personas que asistimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, pero no la aceptamos, pero no la creemos. Y entonces por eso cualquier otra persona que no entre a la iglesia, que no esté en las cosas de Dios, puede escuchar la palabra de Dios, puede aceptarla, puede creer. Y esa persona capaz se salve más que nosotros. Quizás esa persona se gane el reino de los cielos porque escuchó la palabra de Dios, porque la aceptó y creyó. ¿Cuántos de nosotros que aunque decimos creer en Dios, que aunque estamos asistiendo a las cosas de Dios, que aunque vamos a la iglesia a arrodillarnos, a darnos golpes de pecho, aunque escuchamos la palabra de Dios, no la aceptamos, no le creemos porque seguimos igual, porque no buscamos la manera de cambiar, porque no buscamos la manera de arrepentirnos? Y dice Dios, yo les digo que el publicano y las prostitutas se salvarán mejor que ustedes, porque a veces nosotros somos más hipócritas que los de allá afuera. Como lo decía el Padre Luis, estas personas que andan viviendo en pecado,
Quizás están en ese camino porque no ha habido alguien que se les acerque a escuchar la palabra de Dios. No ha habido alguien que se les acerque a llevarle el mensaje de Dios. Que cuando a eso ocurra, de que una persona se acerque a ella o a él a hablarle de Dios, lo va a escuchar y lo va a aceptar porque va a creer en la palabra. Y es esa persona la que se va a salvar. Eso es lo que hoy nosotros debemos aprender, es lo que Dios a través del Padre Luis Toro, a través de esta enseñanza, nos quiere dar a entender. Que muchas veces los que decimos estar en las cosas de Dios, los que decimos creer en Dios, somos unos hipócritas. Porque decimos y queremos demostrarle al mundo que estamos mucho más cerca de Dios que ellos. Pero la realidad es que no. Porque decimos estar cerca de Dios, pero escuchamos su palabra y no la aceptamos. No nos arrepentimos. Por eso que desde ya, si te quieres ganar el cielo, arrepiéntete. Escucha el mensaje de Dios y busca el arrepentimiento, para que así allá en el cielo haya gozo. Por eso te pregunto, para terminar, ¿crees tú poder llegar al cielo? Ahí te dejo esa pregunta para que la medites, para que tú mismo la respondas. Si crees que te puedes ganar el cielo. Que ojalá nosotros de este video podamos aprender mucho. Me gustó mucho esta enseñanza que hoy hemos escuchado del Padre Luis Toro. Si te gustó a ti este video, te invito a darle un buen like a este video, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita y compartir a demás personas para que lleguen a escuchar esta enseñanza, para que lleguen a escuchar la palabra de Dios. Gracias por estar aquí, gracias por compartir estos minutos, esta hora para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te acompañe, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.